Seguimos con más Alta Sos Voz. Muy buenas tardes, Carlos Robles, ¿cómo estás? Hola Facundo, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bien. Estamos con el doctor Fabián Bruna. ¿Cómo estás, doctor? Hola Facundo, hola Carlos, la verdad para mí es un placer estar con ustedes. Un saludo a la audiencia que nos tiene la voluntad de abrirnos las puertas de su casa para compartir un poco con ellos. Bueno, el doctor Fabián Bruna, él es médico clínico. Nos gustaría que nos comente a todos los salteños cuál es su especialidad, ¿sí? Bueno, la verdad que fui adscrito en terapia intensiva en el Hospital San Bernardo. Trabajé en la terapia del Sanatorio del Carmen, sí, de la San Rafael, en hemodiálisis Undesa, en servicio de emergencia en Mediguardia, en Medicen, el Hospital San Bernardo fui responsable docente, en la Escuela Ramón Carrillo fui docente de anatomía, en el Hospital de Campo Quijano fui gerente de atención a las personas, en el Centro de Salud de la Silleta fui jefe del Centro de Salud de la Silleta, fui jefe de emergencia, soy diputado mandato cumplido y convencional constituyente, y más que nada soy, creo yo, una buena persona, padre, sí, esposo y amigo. Bien, con todo el resumen, el currículum que nos dio, veo que está muy relacionado al sector público, ¿sí? ¿Cuál es la experiencia a lo largo de todos estos años que usted tuvo con el sector público? ¿Y qué rescata de todo esto? Bueno, antes que nada, sí, si vamos a hablar de la salud pública, sí, tenemos que primero identificar cuál es el sector o nuestra área. Nosotros, sí, tenemos una provincia que tiene 155.488 kilómetros cuadrados. Sí. Está dividido en 4 zonas: la zona norte, la zona centro, la zona oeste y la zona sur. Bien. Esto es importante definir porque cada una de las zonas tiene su propia epidemiología y tiene, sí, su propia problemática. Tiene su fortaleza, tiene sus oportunidades, tiene su debilidad y tiene sus amenazas. Si vos tenés en la zona norte, vos tenés un clima que es chaqueño, que a su vez se divide en 2 tipos de chaco, uno que es más árido, el otro más subtropical. Sí. Si nos vamos a la parte centro, estamos en la zona del valle, con su diferente epidemiología y su propia característica en cuanto a las enfermedades. Y después tenemos la zona de la puna. Si nos vamos a la zona oeste, tenemos la puna, la prepuna, sí, y a su vez que también tiene su propia problemática y su propia epidemiología. A la parte del norte, seguramente tener en cuenta que de los niños desnutridos que hay en nuestra provincia, 50% pertenece justamente a la zona norte. ¿Por qué? Porque a su vez dentro de esa zona vos tenés gente que no pertenece, digamos, a nuestra ideología, que son los aborígenes. Sí. Entonces es una comunidad que tiene sus características especiales y donde se debe trabajar de una forma. Si nos vamos a la zona oeste, tenés la gente de la Quebrada, que también tiene su propia ideología y tiene también una forma de trabajar que debe ser específica para ello. Y en la zona centro, que es la zona de los valles, la más mejor privilegiada, sí, en cuanto al clima, también tiene su propia epidemiología y su propia problemática que quizás esté más relacionada con lo que son los problemas sociales de la actualidad. Por ejemplo, en mi municipio, en Campo Quijano, nosotros tenemos 4.072 kilómetros cuadrados, de lo cual el 80% corresponde a la zona, digamos, del pueblo, sí, y el 20% a la Quebrada del Toro. Entonces, es diferente la epidemiología ahí. Por ejemplo, si vamos a la Quebrada, me decís, pero Fabián, ¿qué tenemos ahí? Bueno, ahí endémico, por ejemplo, el quiste hidratídico. Entonces, voy a decir, quiste hidratídico, bueno, estamos hablando de una parasitosis que produce tanto daño a nivel hepático más frecuentemente y pulmonar en segundo lugar, dependiendo, sí, de la zona, pero que también puede afectar hueso, cerebro. Nosotros tuvimos una paciente de ahí que estuvo internada, me acuerdo, en el hospital de niños, que tuvo quistes cerebrales. Pensaban que era una cisticercosis, que es otro tipo de parásito, porque no se había encontrado hasta ese momento la hidroxidosis a nivel cerebral. Y mira vos cómo en la medicina siempre uno va encontrando cosas que te apasionan, porque la verdad que te lleva a formarte cada día más. Y después, en cuanto, digamos, a lo que uno debe trabajar en las diferentes zonas, son, por ejemplo, asegurar que exista una universalidad en cuanto a la salud, que exista una equidad. La equidad quiere decir no igualdad. La equidad es darle
más a quien más lo necesita. Esa es la diferencia con la igualdad. Y obviamente la accesibilidad. Aparte de eso, se debe trabajar, digamos, con la comunidad para saber y para entender y para que ellos sean partícipes y sean responsables de su propia salud. La comunidad por ahí tiene sentido algún tipo de patología que uno técnicamente no lo entiende, pero uno sabe que trabajando con la comunidad va a llegar a mejor puerto en cuanto a una problemática. A ver, yo te voy a contar una problemática especial, como para darte un ejemplo. Sí. En la zona de la Cámara, 8 kilómetros de Campo Quijano centro, ¿cuál era la problemática que yo veía? La problemática para mí era, digamos, la barrera geográfica. O sea, era una zona donde no tenían transporte, a su vez vivían en una zona donde se plantaba tabaco y había mucho asentamiento golondrina, que era la gente que venía de Bolivia. Pero la gente entendió que para ellos lo más problemático era la enteroparasitosis, que obviamente no la definían como enteroparasitosis, sino eran los problemas que se manifestaban en piel, que se manifestaban a su vez en chiquitos con malformaciones cuando nacían, porque por el tema de la fumigación. Entonces se decidió junto a un equipo de trabajo, porque uno por ahí habla muy como personal y en realidad uno trabaja en equipo. Esto es algo que yo lo quiero remarcar y le mando saludos a la gente de APS y a los chicos de enfermería, que la verdad que sin ellos uno no funciona. Ellos, la base, digamos, yo siempre tengo un cariño muy especial por la gente de APS, que son los que mantienen la salud pública, y uno por ahí se olvida de nombrarlo, y bueno, por eso es que hago hincapié en nombrarlo y decirle que son un gran acompañante, son los co-equippers para que algo se lleve a cabo. Volviendo al tema ese, sí. La gente entendió esto. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un trabajo para hacer en ese momento letrinas. Estoy hablando antes del 2011, fue en el 2008, una cosa así, y se había planificado hacer 8 letrinas y se hizo 25, que a su vez solucionaba a un gran número de personas, que eran como 400 personas que venían justamente a trabajar, y como no tenían dónde hacer sus necesidades, lo hacían, digamos, en los arroyos, y el que estaba más abajo tomaba y se contaminaba, y eso era la causa de lo que fue la problemática esta de la enteroparasitosis y los problemas que tenían de piel, y a su vez, digamos, con la letrina esa se hizo un baño con ducha para que terminaran de trabajar en el campo y se duchaban, sacaban, digamos, el contaminante, y bueno, eso también mejoró mucho lo que fue la epidemiología de las malformaciones, que la verdad que disminuyeron, pero muchísimo. Drásticamente. Ahora, usted habló muchísimo de la importancia y que estamos muy bien en cuanto a recursos humanos, a la calidad de los recursos humanos en cuanto a la medicina de Salta, pero la infraestructura, ¿cómo estaría en este caso con todos los años de experiencia que usted tiene? Bueno, lo que pasa es que yo quiero decir lo siguiente. Uno siempre, o sea, no debe opinar, más cuando uno es profesional, porque uno cree tal cosa. No, eso no es correcto. Uno tiene indicadores. Sí. Y yo te voy a dar un ejemplo que la salud pública fue mejorando. Y te voy a dar un ejemplo concreto. En el año 1995, la mortalidad materna llegaba a 28,5 cada 10.000 nacidos vivos. Bien. Y la pregunta es, ¿y hoy día cómo estamos? Hoy día tenemos, la mortalidad materna es 10 cada 10.000 nacidos vivos. O sea, que se disminuyó a 1/3. Sí, sí. ¿Cuál es la desnutrición que tenemos hoy en día infantil? Y yo te voy a decir, bueno, menores de 2 años, estarán en 3,5%, y mayores de entre 2 y 5 años estarán en un 4,7% aproximadamente. ¿Y cómo era antes? Y no, antes teníamos tasas mucho más altas, teníamos de 10 de las dos variables. Entonces, la salud fue mejorando por la estrategia que se utilizó. Vos tenés que tener en cuenta que hablando justamente de APS, la estrategia, la atención primaria de salud fue una estrategia justamente para mejorar los índices, y se mejoró. Ahora, si nosotros vamos a lo que es la infraestructura, ahí, digamos, es donde yo creo que hubo poca inversión, no en este último gobierno, porque la verdad que yo quiero mandar un saludo al ex ministro
Juan José Esteban, que hizo mucho por la salud pública de Salta. La verdad que no solamente en la parte de infraestructura, sino también en el nombramiento que pasa en la planta, muchos profesionales, muchos enfermeros, muchos agentes sanitarios. También debo agradecerle al doctor Viera, que ahora justamente está como presidente de la Comisión de Salud de la provincia, una gran persona, en la Cámara de Diputados, una gran persona, una persona que se preocupa por el pueblo y que hace proyectos que son importantes y que repercuten en la salud pública en general. Ahora está el ministro Federico Mangione, que una persona que vos la ves que es activa, que está trabajando, que es positiva y que se interesa en solucionar los problemas que a la gente le interesa. Bueno, así también debo remarcar el trabajo que está haciendo el presidente de la Cámara de Diputados, Tuti Amá, que también presta mucho apoyo para que esta realidad vaya cambiando, para que se mejoren la situación de los que más vulnerables. También el presidente de la Cámara de Senadores, Antonio Marocco, también una persona pero con una capacidad política impresionante y con una necesidad para que se cambie una realidad que es mala para la gente que más lo necesita. Perfecto. Doctor, perdón. Sí. ¿La pandemia ayudó a que mejore la salud pública? Porque quedaron al descubierto muchas falencias, ¿no? Pero después de la pandemia es como que hubo un ejercicio que hizo que mejore la atención, el sistema o no. La pandemia nos puso sobre la órbita de que teníamos una estructura un poco anticuada y un poco deficiente, y eso motivó a que se empiece a trabajar con la reestructuración o la reorganización de los sistemas de salud. Vos tenés en cuenta, yo hace un rato te nombraba la zona que tenemos, pero también te debo decir que nosotros tenemos aproximadamente 54 áreas operativas con 56 hospitales. Vos tenés en cuenta que se fueron reestructurando y reorganizando los servicios de salud de acuerdo a las necesidades de la población. Obviamente falta cosas, sí falta cosas. No hay que ser negacionista y pensar que pintar todo de rosa, porque no es cierto, digamos, pero esto no es solamente a nivel provincial, a nivel nacional, y también yo te voy a decir que a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que esto es consecuencia de una política neoliberal que se inició en el año 1980 con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, con Marine Le Pen, y que acá en Argentina se implementó 2 años antes, en el año 1978, con Martínez de Oz, Cavallo y González del Solar, que fueron los que implementaron esa política. Entonces, bueno, acá mi amigo, que tiene una edad más como yo, se debe acordar de la tablita, la famosa tablita y la patria financiera. Bueno, entonces, eso fue lo que cambió el rumbo que venía teniendo la política, claro. Una política social, justicia social, independencia económica y soberanía política, a esto, digamos, a una época neoliberal de libre mercado. O sea, un Estado muy chiquito, muy débil, y libre mercado, libre cambio. Entonces, justamente fue lo que... De hecho, ¿cuál es su especialización en la medicina? ¿Medicina social y comunitaria? Ahí está. No, bueno, pero... Ahí está su relación con el sector público. Sí, pero hice la Band Cardio Life Support, que son el Trauma Life Support, el Fundamental Critical Care Support. Hace poco rendí un curso de Estados Unidos del American College of Cardiology, que son grandes temas de la cardiología. Estoy haciendo el posgrado ahora de geriatría, hice posgrado de diabetes mellito, hice un dossier de diabetes mellito, hice un dossier de COVID-19, porque la verdad que la medicina en sí es una pasión para mí, el estudio en sí es una pasión para mí. Y va evolucionando también. Pero es que es necesario, es necesario porque, nunca hubo un cambio tan grande en los últimos 25 años de medicina como en los 25 siglos. Vos tenés en cuenta que en el año 460 a.C. aparece Hipócrates, el padre de la medicina. 460 a.C. Bueno, claro. En los últimos 25 siglos, en los últimos 25 años hubo un cambio mayor que en los 25 siglos.
que tenemos de medicina. ¿Okay? De aquel juramento hipocrático, juro por Apolo médico, por Esculapio, Higinia y Panacea, y pongo de testigo a los dioses y diosas de observar mi juramento. Bueno, ese juramento, bueno, fue brutal el cambio. Vos tenés en cuenta que yo creo que el tema de la era informática, desde el año 2000, en estos últimos 23 años, impresionante, digamos. Pero así también, cuando cayó el muro de Berlín, digamos, fue el avanzamiento del neoliberalismo de Friedrich Hayek, que justamente con el consenso de Williamson de Washington, se arremeten contra los países, Sí. llamémosle del tercer mundo. Tercer mundo. Doctor, perdón, en Salta puntualmente, ¿hay mucha diferencia de calidad entre la medicina pública y la privada? ¿O con respecto a lo que es tecnología? Bueno, atención, yo calculo que sí, ¿no? Vi por ahí en una clínica privada, te atienden, te falta que te pongan una alfombra roja para que entres caminando. Y en el hospital por ahí te pasa de que te atienden así nomás, pero yo me refiero a la atención médica puntual, la calidad de la atención médica. Yo creo que no existe, ni tecnológica tampoco. No existe una diferencia. No existe. Lo que creo que vos confundís es lo siguiente. Nosotros en la Argentina tenemos diferentes sistemas de salud. El sistema de salud público, el sistema de salud privado y el de las obras sociales. Entonces, yo creo que el gran problema que existe no es, digamos, en la atención médica en sí, ni en la atención pública con la tecnología. Es justamente cómo se entrelazan esos tres sistemas. Y a su vez, dentro del sistema de salud pública, vos tenés lo que es gerenciamiento público, privado, mixto. Entonces, ¿por qué los funcionarios que, digamos, son los que administran y promueven, ¿sí?, la salud pública, no la usan? O sea, tienen prepagas. Pasa, ¿no?, que el funcionario de transporte no viaja en transporte público, el funcionario de educación manda a su hijo a un colegio privado. O sea, ¿por qué no consumen lo que ellos... Y quizás sean buenas personas. Si no hay diferencia, digamos, ¿no? Y quizás sean buenas personas. Eso lo planteo como una duda. O sea, por eso yo te contesto como una teoría. Quizás que sean demasiado buenas personas y no quieran ocupar el lugar que tiene alguien que no tiene obra social. ¿Te parece correcto? O quizás también a veces sí lo usan. No, ¿y por qué también hay que sacar un turno a las 2 de la mañana para que te atiendan a las... O sea, esas son las cosas por ahí. Bueno, pero eso iría más... Bueno, 2 semanas son dos cosas diferentes. Para un dolor de muela, 2 semanas para que te atiendan a un odontólogo. Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es, digamos, por qué usan, digamos, los servicios privados. Quizás para no ocupar un lugar a alguien que no tiene otro recurso. La pongamos así porque... Claro. A ver, yo soy una buena persona y siempre veo la mitad llena del vaso. Entonces te voy a contestar siempre por ese lado. Ahora, lo otro, el tema de los turnos. Es otra cosa. Eso es lo que hablamos de la reorganización, de la reestructuración. Eso es otra cosa, digamos. Lo primero que uno tiene que hacer cuando es responsable de un área de salud es hacer un diagnóstico de salud de la zona que es tu zona de influencia o de responsabilidad. Entonces vos decís, bueno, mi población es tanto. A su vez está dividida. Mayores de 65 años, tanto. Entre 10 y 19 años, tanto. Menores de 5 años, tanto. Menores de 2 años, tanto. Entonces yo organizo mi sistema de salud para saber cuáles van a ser los targets que yo tengo que responder. Y ahí irá inmunización, la promoción de salud, la prevención de enfermedades y todas esas cosas. Pero por eso te digo yo, por ahí lo que yo no lo sé, porque vos tenés en cuenta que yo no estoy ejerciendo un cargo de responsabilidad dentro de un... Entonces yo te respondo lo que yo creo como una persona, como un civil, porque hay que ser concreto y correcto con esas cosas, porque son muy importantes. No es lo mismo que lo diga un funcionario que lo diga alguien que es un civil. Yo soy un civil. En cuanto a la discusión que se está haciendo a nivel nacional, la irrupción del candidato presidencial Javier Milei acerca de que la salud pública podrá ir a un sistema, en caso de que él sea presidente, a un sistema privado con voucher. ¿Usted cómo lo ve? De hecho, incluso usted ejerciendo en la salud pública también. Bueno,
Yo voy a ser sincero y voy a decir que yo apoyo a Sergio Massa, a Rossi y acá Bien. a Pablo Oute. En Bien. primer lugar, porque uno tiene que tener... Usted es peronista. yo soy peronista y tengo, digamos, esa identidad y también tengo la honestidad ideológica de decirlo, porque... De hecho, usted por eso fue diputado mandato, usted diputó mandato cumplido. Lo primero que uno tiene que aclarar aclarar y decirle a la gente que también crea una pluralidad. La pluralidad es ver la diferencia del otro como una fortaleza y no como una debilidad. Dejando en claro esto, te voy a contestar porque no es bueno lo que te voy a decir de Milei. O sea, Bien. Milei representa un grupo de la oligarquía dominante que siempre hizo la misma estrategia. Usufructuar del territorio argentino y de la población con promesas que nunca cumplen. Si vos tenés en cuenta, Milei, Patricia Bullrich y Macri es un solo equipo. Hoy en día se han remozado porque Macri fue el que proponía que iba a tener una inflación en el primer día de presidencia. Iba a terminar con la inflación, de hecho. Bueno, ¿quién fue el que más lo votó a Macri? ¿Fueron los jubilados? ¿A quién fue el primero que perjudicó Macri? El equipo de economía que tenía Doug Jones, todas esas cosas, y Macri, ¿qué hicieron? Fueron al Fondo Monetario Internacional, sacó 47 mil millones de dólares y se lo repartieron entre ellos. Y a su vez devaluaron la moneda porque ellos tienen información privilegiada y de eso viven. Pero a su vez, pero esto no es nuevo. Muchas veces, yo te voy a contar algo de mi intimidad. En mi familia hay gente que no pertenece, digamos, a mi pensamiento ideológico, pero yo lo respeto. Sí. Y muchas veces yo le trato de explicar la historia, porque si no entendemos la historia, es muy difícil que sepamos a quién votar. Y muchas veces repetimos la historia, ¿no? La famosa frase de San Martín. Es que se la repite desde el año 1806, o si querés mejor, de 1824, cuando Bernardino Rivadavia saca el primer empréstito, el de la Baring Brothers, que fue una estafa, y que se atrevió a pagar en 1904. Si hablamos de la gente de Roca con su cuñado Juárez Herman, que Roca en el año 1881 saca la primera moneda del peso argentino. En el 87 se le da a su cuñado Juárez Herman la posibilidad de que los bancos privados puedan emitir moneda. El primer default que tuvo la Argentina fue en el año 887. Entonces, la gente no entiende, digamos, que esta gente siempre representa un solo grupo, donde se benefician unos pocos y los paga el pueblo. En el año 1982-1984, no se privatizó la deuda, no se estatizó la deuda privada de Macri. Macri, 15 mil millones de dólares. Después, cuando estuvo la Bullrich, ¿no le bajó la jubilación a los jubilados? 13%. Macri lo humanizaron cuando se empezó a llamar Mauricio. Ahí lo humanizaron. A Milei ahora lo humanizan cuando tiene novia. Entonces la estrategia es siempre la misma. Milei no va a hacer nada de lo que dice y lo único que va a hacer es seguir expoliando a este país. Mucha utopía. ¿Y qué piensa acerca de la dolarización que plantea Milei? Es imposible. ¿Por qué no es posible? Porque para hacer una dolarización vos no tenés que tener déficit. Entonces, si vos tenés déficit, es imposible que tengas dolarización. Ahora, si no tenés déficit, ¿para qué necesitas otra moneda? Entonces, para hacerle más concreto a la gente y para que entienda cómo es el mecanismo de esta gente, porque a su vez tienen, digamos, una cara durez que a mí me llama la atención. 1955, derrocan, el 16 de septiembre derrocan a Juan Domingo Perón. Y entonces yo te hago una pregunta. ¿Cuánto era la deuda externa de la Argentina? 0. Y yo te hago otra pregunta. ¿Cuánto era la inflación anual de la Argentina? 6%. ¿Quién lo derrocó? La Libertadora, que venía a sacar al tirano, al peronismo que lo endeudó a nuestro país. Al año, ¿cuánto era la inflación anual de la Argentina? 19%. Búsquelo, yo lo desafío, lo buscan, y si yo estoy equivocado, me lo dicen.
¿Ok? Correcto. Es así. Pero no es termina, así. no termina ahí. No termina ahí porque en realidad, a su vez, ¿quién nos volvió a meter en el Fondo Monetario Internacional? ¿No fueron ellos? Sí. Entonces, en esa época estaba de ministro de Hacienda Cleber Bacena. Cleber Bacena decía a los cuatro vientos: venimos a derrocar al periodo inflacionario del peronismo. Son... Sí. El mismo sector, representan el mismo sector en la mismo Argentina. sector, En la Eugenio Argentina Blanco, y en el exterior. Claro, Eugenio Blanco, ministro de Hacienda, él decía: debemos volver a la patria de nuestros padres y abuelos. Y claro, pero si en la patria de los padres y abuelos de esta gente era la que no se le pagaba al empleado y no se repartía la ganancia de un país. La repartían ellos, se iban a Europa y tiraban manteca al techo. Tal cual. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Milei llega a los sectores más jóvenes y llegó incluso a un 30% de la población del electorado? Porque tenemos que hablar de la infocracia. Bien. Ese es el problema que hoy en día tenemos. La infocracia es justamente el avance, así como en la medicina, yo te fui contando que uno necesita actualizarse, ayornarse permanentemente, porque los cambios son brutales, también en la política. Vos tenés en cuenta que hoy en día las personas representan masas de datos donde se lo estudia y se hace un algoritmo para llegar a ellos, para saber qué querés vos, para que te voten. Hoy en día, una fake news es más importante que una verdad bien fundamentada, porque el tiempo que vos tenés para comprobar la veracidad de una fake news es tan largo que ya hizo el daño que tenés. Igual queda en la gente, aunque después se diga lo contrario, que era mentira, en el inconsciente queda grabada la... Están manejando muy bien entonces la comunicación. Entonces tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de la meritocracia. ¿Cuál es la respuesta que dio el sector gobernante a las políticas de exclusión social, de los marginados, de los escupitados de la sociedad? Ustedes estudian y ustedes van a tener un ascenso social. Ahora, ¿eso es verdad? No es verdad. Lo único que hacen es, para colmo antes, digamos, se tenía en cuenta que la situación de marginalidad que tiene una persona era por culpa del sistema. Entonces, uno le echaba la culpa al sistema. Hoy en día es más cruel. La carga psicológica de decirte: vos sos un marginado y tu situación es porque vos no estudiaste, te lleva a dos cosas. Una, al rencor, y otra, a la humillación. Y por tercero, a la inseguridad en la persona misma. La persona que hoy en día no puede acceder a una educación superior, no lo hace porque no quiere, lo hace porque no puede. Doctor, Sí. última pregunta. ¿Hay posibilidades que el peronismo pueda, ya no me pasa de tiempo, hay posibilidades que el peronismo pueda ganar esta elección, que Sergio Massa sea presidente de la Estoy nación? seguro, bro, le mando mis saludos, seguramente. Allí a esa cámara puede... Esa cámara, bueno, Sí. a Sergio Massa, a Agustín Rossi y a Pablo Outes les mando mis felicitaciones, porque seguramente estaremos festejando en octubre que ganamos el pueblo. No vamos a decir nombre de persona, el pueblo. El pueblo argentino. Muchas gracias, doctor. Nos gustaría invitarlo nuevamente, finalizando el año, para luego hacer un análisis acerca también de las elecciones y también acerca de todo lo que es la salud pública. Para mí va a ser un placer, la verdad que me siento muy cómodo. Carlos, Facundo, a la gente, muchas gracias por esta invitación y bueno, yo siempre a su servicio. Muchas gracias, doctor. Gracias por la visita. Seguimos con más Alta Sos Vos. Diluso, ropa informal de hombre y mujer. Nos encontramos en Anzoátegui 325, esquina Pueyrredón.
de martes a sábados de 10:30 a 13:30 y de lunes, miércoles, viernes y sábados de 17 a 20 horas. Pagando con efectivo tienes un 10% de descuento y con tarjeta de crédito hasta 3 cuotas sin interés. Te esperamos. Seguinos en Instagram en diluso.men y en Diluso OK.